Bien, les damos la bienvenida de nuevo a este seminario, a este webinar, Nuevos desafíos para los contratos de construcción post-pandemia, riesgos, conflictos y soluciones, que hemos organizado conjuntamente el Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago, CAM, la Cámara Chilena de Construcción y Guerrero Olivo. Le damos un agradecimiento al CAM y a la Cámara Chilena de Construcción por su apoyo en esta iniciativa. Este año, como todos sabemos, ha sido un año extraño, ha sido un año marcado por la pandemia, en materia de construcción, marcado por tremendas dificultades en la ejecución de contratos de construcción. Ha sido un año marcado por la situación de las cuarentenas obligatorias, que han dificultado los avances de los contratos y han dificultado la relación contractual normalmente fluida entre mandantes y constructores. Han habido varios seminarios que han tratado sobre la situación de COVID, sobre la situación de las cuarentenas, y dada la situación actual de leve mejoría y de avance en la situación, quisimos focalizarnos en cómo vemos hacia el futuro, en una mirada más prospectiva hacia adelante, y para eso tenemos súper buenos panelistas. Les agradecemos a todos quienes se han conectado. Les cuento que el formato del webinar va a ser muy sencillo. Vamos a hacer 3 presentaciones de aproximadamente entre 10 y 15 minutos cada uno, y después vamos a abrir un espacio de preguntas y diálogo, preguntas y respuestas, para lo cual pueden usar el chat del Zoom. Eso, en primer lugar, quiero presentar a nuestra primera expositora, que es Macarena Letelier. Macarena Letelier es actualmente directora ejecutiva del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago, del CAM. Nos pareció fundamental conocer su experiencia, su vivencia empírica a partir de los conflictos que actualmente están llegando y se están promoviendo ante el Centro de Arbitraje. Macarena es abogada de la Universidad de Chile y tiene, bueno, distintos títulos y académicos en Chile y en el extranjero, pero lo fundamental es que hoy día se desempeña como directora ejecutiva del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago, y nos va a dar su visión sobre el futuro de los contratos de construcción en el tiempo post-pandemia. Macarena. Hola Martín, hola Gonzalo, hola Sergio. Quería agradecer la iniciativa y la invitación. La verdad es que siempre es muy importante realizar distintas iniciativas y poder compartir con el público lo que está pasando, tanto la jurisprudencia, los ingresos, cuáles son los conflictos que existen, etc. Así que yo voy a compartir pantalla y espérenme un minuto. Ahí. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, nosotros queremos hoy día hacer una presentación que titulamos El diálogo y la flexibilidad e importancia de las soluciones colaborativas en la industria de la construcción. Hoy día nos acompaña Gonzalo de la Cámara Chilena y es muy importante y agradecer, aprovechando que está él, este trabajo colaborativo entre los gremios en busca de mejores soluciones, ya sean para los socios de la Cámara, pero al final para una comunidad entera que tiene relaciones comerciales, jurídicas y que por supuesto muchas generan conflictos, sobre todo en este tipo de contratos que son de larga duración y que son contratos complejos, ¿cierto? Pero vamos viendo un poco qué ha pasado, qué pasa con la regulación que tenemos, cuáles son las complejidades, cuál ha sido el impacto este año sobre todo en la industria y qué reflexiones podemos hacer a partir de esto. El conflicto, como nosotros sabemos, es multidimensional y esto es una característica especial en materia de construcción. Nosotros hablamos de plazo, hay distintos diseños de los contratos, pasan distintas personas durante la ejecución del contrato, hay muchas externalidades que por supuesto que pueden ser positivas, pero en la medida que se transforman en negativas pasan a ser un desafío en un manejo completo y adecuado de la gestión del conflicto en un contrato de construcción. El ordenamiento jurídico chileno, ¿qué es lo que contiene? En contratos de construcción privado, la verdad es que el tratamiento básicamente está en las normas del mismo Código Civil, sin perjuicio de que hay muchos modelos, ¿cierto?, que se han ido desarrollando en legislación comparada, modelos tipos de construcción que en muchas partes han ido adoptando como formatos.
En los contratos de obra pública tenemos el reglamento, el decreto supremo 75 del MOP, también tenemos la ley cuando es en temas de concesiones, la 2410, establece un sistema especial de resolución de conflictos en temas de concesiones cuando el Estado no es mandante directo, sino que hay una concesión de por medio. Y también tenemos una regulación en los contratos de ejecución de obras para servicios de vivienda y urbanización en el decreto supremo 236 del MIMBU, ¿cierto? El Código Civil, por lo general, el artículo 203 y siguientes son importantes en toda la construcción de un contrato de esta materia. Pero ¿qué pasa si la regulación no es suficiente? ¿Qué pasa cuando los equipos de abogados, los equipos de profesionales que están en el diseño de un contrato, que están pensando cuál es la relación que tienen estas partes, qué particularidades va a tener esta obra, qué duración potencial tiene este contrato? ¿Dónde nosotros tenemos que poner un acento? Y esto es lo que vemos luego de poder ver, como en un formato observatorio, cuáles son los conflictos más recurrentes en esta materia. Primero, darle la importancia que tienen las estipulaciones mismas del contrato, ¿cierto? Cuando estamos frente a licitaciones, ¿qué es lo que señalan las bases administrativas? ¿Cuáles son las especificaciones técnicas? ¿Qué contienen los mismos planos, los diseños que han hecho las personas especializadas en esta materia? Porque si nosotros nos encontramos con una mayor o menor contenido en esas mismas cláusulas en los contratos, una mayor o menor claridad en las especificaciones técnicas, muchas veces esas omisiones o deficiencias se van a transformar en obras extraordinarias, en demoras, en atrasos, en la misma ejecución del contrato, que si no está bien regulado el peso de los riesgos, las excepciones, las maneras de ir previniendo los conflictos, de nuevo puede transformarse en una carga muy grande para las partes y consecuencialmente en extensión de plazo, ¿cierto? Entonces aquí de nuevo poner de relieve la importancia en la redacción de las normas, en cuál es la profundidad que tenemos en la preparación del contrato, ¿cierto? Porque al final del día hay una necesidad de que haya celeridad cuando yo quiero iniciar la ejecución. Pero todo esto que estamos conversando, si no damos la reflexión necesaria, al final va a afectar posteriormente la relación entre el mandante y el contratista. El objetivo general de tener una mayor detención en la redacción de las cláusulas, en cómo se previenen los potenciales conflictos o en la resolución misma de los conflictos, es una aproximación general que tenemos que tener de las disputas en materia de contrato de construcción. ¿Y cuáles han sido las temáticas más abordadas por los tribunales arbitrales que ha conocido el CAM? Vamos primero por las complejidades. ¿Cuáles han sido las dificultades propias que hemos visto en juicios de construcción? De nuevo volvemos a una falta de regulación, a que no hay claridad en lo pactado contractualmente, en que las partes están obligadas muchas veces a prever una cantidad de situaciones durante la ejecución del contrato, que es muy difícil de prever cuando se está diseñando, se está construyendo el contrato mismo, más que la obra, y la gran complejidad de las materias involucradas. Hay subcontrataciones, muchas veces hay diseños de contratos de enjambre, hay incluso factores internacionales, a veces hay consorcios en una construcción. Todo eso son dificultades propias que o me llevan a un juicio en materia de construcción o que aparecen durante el juicio en construcción, ¿cierto? Y si nosotros analizamos la jurisprudencia que se ha ido desarrollando estos años, cuáles son los objetos principales de la disputa o las causas principales, ya sea en el rol de mandante o de contratista, nos encontramos con el siguiente análisis. Problemas con el plazo de la construcción. Esto es cuando se entrega la obra dentro de un tiempo determinado o no, ¿cierto? La diferencia en la calidad de las obras y lo pactado en cuanto a los materiales, a las técnicas, a las especificaciones que acordaron las partes. Y muchas veces también vemos en la jurisprudencia que un tema recurrente es la falta de acuerdo en el precio, o dicho de otro modo, el valor pagado y entre el pagado y el adeudado. Siempre, es cierto, los intereses, qué pasa con las entregas fuera de plazo, qué es lo que se devenga, qué multas operan, qué multas no operan. ¿Qué pasa cuando estamos frente al mandante? ¿Cuáles son las reclamaciones más comunes o de mayor complejidad?
Y ahí vamos de nuevo a lo que estábamos diciendo, los atrasos, la calidad de las obras, los pagos, entre el pago y la terminación misma del contrato, en los tiempos en que se establecía por el pacto que se devengaba las cuotas y cuando en definitiva eso se pagó o no. Y las garantías involucradas en estos mismos contratos. ¿Qué pasa cuando estamos en la vereda o del lado de un contratista? ¿Cuáles son las reclamaciones más comunes o de mayor complejidad? La ampliación de plazo, las obras extraordinarias y las pérdidas y costos adicionales durante la ejecución del contrato. ¿Y cómo impacta esto en la industria al final? ¿Cómo hemos podido este año avanzar con los distintos factores adicionales que ha involucrado la crisis que estamos viviendo a raíz del COVID-19? Si ya era un tema recurrente en los números de los conflictos que ingresan, era un tema, es un área donde generalmente en un año el porcentaje del total bordea el 25, 28%. ¿Qué ha pasado este año? ¿Cómo nosotros hemos visto el desarrollo ya sea de los juicios o la mayor o menor cantidad de ingresos a raíz de esta pandemia y la consecuencial crisis económica, ¿cierto? Desde este año, que incluso en ese minuto ni siquiera estábamos hablando de pandemia, hubo mucho efecto post 18 de octubre, ¿cierto? Y después vemos un efecto en la economía global. Ya se proyectaba que la inversión en construcción caería un 7,7% y que habría un desempleo sectorial importante del 12% anual. Estas cifras principalmente influidas por el impacto económico de la crisis social del 18 de octubre, porque recuerden que en enero todavía no se vislumbraba lo que íbamos a vivir o lo que estamos viviendo. Pero a raíz de la pandemia, el 45% de las empresas del sector han experimentado una paralización total o una restricción en sus operaciones. Cuarentenas parcializadas, se abre un espacio para poder ir donde está la obra, pero desde donde vienen los trabajadores finalmente está en otra etapa de control sanitario. Esa dificultad es lo que se ha visto mayoritariamente este año. Y se calcula finalmente que el deterioro en el área ha sido entre un 10 y un 15% este año, mayor respecto al 2019, ¿cierto? Ahí están las fuentes, nosotros vamos a dejar la presentación a disposición de ustedes. En total, las medidas de restricción de desplazamiento, totales o parciales, lo que estábamos conversando, las obras de infraestructura se han visto reducidas por lo mismo de la dotación de trabajadores y de trabajadoras, y en el país, y esto lo podrá después también tomar Gonzalo con los datos que tiene la Cámara Chilena, se han detenido unas 153 obras perjudicando un número muy importante de fuentes laborales. El espejo de esto, el número de ingresos de arbitraje, y vamos a ir al segundo clic en lo que es específicamente materia construcción, los últimos 5 meses había un crecimiento aproximado de 40%, 75%, 17%, estos son los últimos 4 o 5 meses en relación a los mismos tiempos o fechas del año anterior. Y respecto a las materias de arbitraje, lo que les conversábamos, generalmente bordeado el 25% las materias de construcción, ahí se ve en color celeste. Y este año, acá estamos, este año las materias de arbitraje, nosotros vemos en lo que es respecto, hicimos una subdivisión en lo que es construcción y obra de ingeniería en general, lo dividimos con lo que son concesiones, pero el monto ha ido aumentando. Lo que sí hay que señalar que el aumento más significativo este año en materia de arbitraje fue el incumplimiento en contratos de arrendamiento, por primera vez. Pero el número o la alza en contratos en materia de construcción ha seguido un crecimiento acorde a la crisis económica, pero de nuevo quiero recalcar que el aumento exponencial más alto ha sido en materias de arrendamiento. Y qué importante, y aquí quiero de nuevo agradecer la confianza a la Cámara Chilena de la Construcción, el convenio que hicimos para las mediaciones en el ámbito de la construcción, todo este programa de las 1000 mediaciones pro bono, para que muchas personas que estaban previendo un conflicto o que lo estaban viviendo propiamente tal, pudieran acceder a un sistema con un experto que los ayudara a ponerse de acuerdo. Este programa sigue vigente. Así que aquí la invitación a seguir utilizando esta herramienta que se puso a disposición de todas las personas que cumplan con los requisitos que establece el programa. En el ámbito de la construcción, el año 2019, el 100% fue una solicitud individual.
O sea, una parte que estaba previendo un conflicto o que ya estaba en un conflicto propiamente tal, solicita la designación de un mediador. El 80% de esos casos el año pasado fue una persona jurídica quien recurrió, una empresa, quien recurrió a solicitar esta mediación. El 20% de las partes llegaron a un acuerdo. En el 60% de las mediaciones comparecieron ambas partes al proceso de mediación, y eso es algo muy importante, porque si bien el acuerdo es voluntario y el asistir también, el manifestar una disposición a conversar acerca del conflicto, nosotros ya lo vemos como un gran logro, ¿cierto? En cambio, en un 20%, una de las partes no compareció. Y ahí hay un desafío bien grande, sobre todo en una cultura donde uno dice, bueno, ¿cómo no me voy a sentar a conversar? ¿Cierto? Y las mediaciones este año, se duplicó el crecimiento en el número de las mediaciones en relación al año 2019. Y tenemos los dos sistemas, el sistema tradicional de mediaciones CAM Santiago y este sistema pro bono que se ha difundido y trabajado con muchos gremios, con muchas instituciones. Un rol importante en la difusión ha tenido la Asociación Chilena de Municipalidades. Por ahí también han ingresado una cantidad importante de estos conflictos, porque aquí tenemos no solo el desafío de que las partes se sienten a conversar, sino que dar a conocer muchas veces estas herramientas para resolver conflictos en un tiempo breve y teniendo el diálogo como invitado principal, ¿cierto? Entonces tenemos el sistema tradicional, el pro bono, y el sistema tradicional tiene un 10% del total de los ingresos correspondientes es en materia de construcción, y en el programa pro bono se traduce en un 21% de los ingresos. ¿Cuál es la tipología en los conflictos en materia de construcción en temas de mediación? Cambio en las condiciones contempladas en el contrato, no pago de factura, vicios de la construcción, hay discrepancias técnicas, incumplimiento de plazo. Y las cuantías en general ingresan como cuantías indeterminadas, y en las que se ha indicado van en un rango de 250 UF a 11.000 y fracción UF aproximadamente. Y aquí ya para ir finalizando, ¿cómo vemos nosotros la mediación como una solución colaborativa en materia de construcción a raíz de lo que hemos visualizado este año? Nosotros vemos que en contratos complejos, en contratos que tienen una larga duración, es importante que las partes pacten mecanismos preventivos, de alguna manera paneles o sistemas de negociación apoyados por expertos que los vayan acompañando durante la ejecución del proyecto mismo, ¿cierto? Aquí, si no, hay un importante aumento de los costos, el trabajo colaborativo es fundamental, porque yo necesito mantener de alguna manera la confianza en una relación que no es de ejecución instantánea, que no va a terminar al mes, que lo más probable, como conversábamos en un principio, que pasen distintas personas, ya sea en la empresa del mandante o en el contratista o en el subcontratista, lo que también hace muy necesario ir dejando un relato de la historia de este contrato, ¿cierto? Y no ir guardando todas las discrepancias hacia el final del contrato, que es lo que históricamente ha pasado. Por eso el trabajo que se está haciendo en distintas instancias para la construcción de mecanismos preventivos que se traduzcan en los principios que hoy nos debieran mover, que es incorporar tecnología en un manejo completo y adecuado de la gestión del conflicto, con diálogo y pensando que el impacto de cómo yo me enfrente o yo me maneje en un conflicto con otra parte, sobre todo en materia de construcción, va a tener un impacto muy importante al final, tanto en el ámbito económico, medioambiental y también en la relación con las demás personas. ¿Y qué es lo que todos buscamos? Finalmente que haya justicia para las partes en el equilibrio de las prestaciones pactadas. De nuevo aquí la invitación es adaptarnos a lo que estamos viviendo, hay cambios importantes, hemos visto cómo la tecnología se ha ido incorporando en la resolución de conflictos, cómo el diálogo tiene que estar presente y cómo de alguna manera ir nosotros mismos previendo mecanismos para anticiparnos a esos conflictos en este tipo de contrato. Solo un par de reflexiones post pandemia, mirar siempre con mucha atención la reacción de los contratos. Nosotros nos encontramos con mucho copy-paste de esta ya cláusula en los contratos, donde uno dice, bueno, parece que quedó al final, no se vio bien cómo era la relación de las partes,
cómo agilizamos y cumplimos de manera eficiente con las necesidades propias de una obra de construcción que está en un juicio de construcción, algo que hoy es muy dinámico, cómo lo hacemos conversar con la manera en que vamos a resolver ese potencial conflicto. Estamos en un momento de cambio de enfoque para la resolución de estos conflictos en el área de la construcción. ¿Cómo estamos considerando o vamos a seguir considerando la mediación y los dispute boards? Y vemos la pandemia finalmente como una oportunidad para estos cambios, nos abrió una puerta para pensar en mecanismos preventivos que ya veníamos conversando, al menos entre el CAM Santiago y la Cámara Chilena hace varios años. Eso es un poco las reflexiones finales que queremos dejar hoy y escuchar también lo que tienen que decir los otros panelistas, sobre todo la mirada de la Cámara Chilena, que tiene ya números muy duros y está ahí día a día con todos los actores de esta industria. Muchas gracias y después quedo atenta a las preguntas. Muchas gracias, Macarena. Muchas gracias por la presentación. Ahora vamos a darle la palabra a Gonzalo Bustos. Gonzalo fue abogado jefe de la Cámara Chilena de Construcción durante algún tiempo y actualmente es el gerente de asuntos regulatorios de la Cámara. La Cámara Chilena ha cumplido un rol muy activo durante, bueno, obviamente los últimos años y en especial a partir de la crisis del COVID. Es además un ente gremial en que conviven, curiosamente, contratistas y mandantes, así que me imagino que Gonzalo debe tener bastante cosas interesantes que contarnos. Dale, Gonzalo. Tienes que activar el micrófono, Gonzalo. Todo de nuevo, entonces. Saludando a Martín, agradeciéndole a Guerrero Olivos por la invitación. Súper agradecidos como Cámara de la oportunidad que nos dan hoy día de contar un poco en qué hemos estado en este tiempo. No se trata de una charla jurídica, ni mucho menos, sino que contarles en qué está el gremio, de relaciones contractuales. Porque durante todo el tiempo de la pandemia hemos estado pendientes de las obras que están suspendidas, de la ley pro empleo, de cómo reactivar las obras. Recientemente tuvimos la buena noticia hace un par de semanas que el ministro Palacio declaró la construcción como una industria segura y por lo tanto podemos funcionar, la construcción privada puede funcionar en comunas que están en cuarentena. Se ha trabajado arduamente en reactivar al sector durante todo este periodo. Pero también hemos estado muy preocupados de lo que son las relaciones contractuales y la conflictividad que vemos que es muy probable que se empiece a dar en los próximos meses. Entonces, previendo eso, y me cuelgo de la última lámina de Macarena, que creo que es el resumen perfecto de esta mañana, nosotros hemos estado tratando de generar internamente dentro del gremio una cultura del diálogo. Y un poco a eso apunta la institucionalidad que hemos estado elaborando y formando al interior de la Cámara, pero que también queremos exportarla. No queremos que esto sea privativo de los socios de la Cámara, sino que en general de la industria, porque creemos que, como dice Macarena en su lámina final, la pandemia nos tiene que haber enseñado a dialogar, nos tiene que haber dejado algo positivo, y creo que la forma en que se van a ejecutar los contratos de aquí en adelante va a ser distinta. Unas cifras iniciales. Nosotros propusimos al gobierno hace un par de meses un plan de reactivación para los 3 años, que incluye, en números muy gruesos, una inversión de 22.600 millones de dólares en vivienda y en infraestructura. 22.600 millones, el plan que tiene la Cámara que le propuso al Ejecutivo fue un 45% de inversión pública y un 55% de inversión privada. Esto tiene que ver de desarrollo de infraestructura, pero también de vivienda. Y ahí propusimos, entre otras cosas, el plan de reactivación de la construcción de edificios para ocupar el subsidio de arriendo y algunas medidas que tienen que ver con créditos de enlace y garantías para el pie, de manera de que hoy día que el pie es una barrera de entrada bien importante para que la gente pueda adquirir sus viviendas, de alguna manera deje de ser un elemento a la hora de poder adquirir, y eso va a reactivar también. Pero no me voy a entrar en el detalle de los planes de reactivación, solamente les quiero mostrar las cifras. Y nosotros esperamos que estos 22.600 millones de dólares que se van a invertir en los próximos años, y que esperamos que en 3 años 1.000 empleos, de alguna manera vayan a ser
un contrapeso a las casi 400.000 empleos que se han perdido durante este año y que mostró Macarena en sus láminas. Entonces, el desafío que tenemos por delante es bien importante. La actividad de llevarse adelante este plan va a ser bien intensa, pero por lo mismo necesitamos lo que nosotros al interior hemos llamado justas y equilibradas, y que en la práctica se traducen en prácticas empresariales. Y como lo señala al final de la lámina, es en toda la cadena de valor. Lo señaló Martín en la introducción. Nosotros en la Cámara tenemos mandantes y contratistas, pero también los mandantes que están al interior de la Cámara son contratistas de grandes mandantes, públicos o privados, que no están en la Cámara, que están fuera. Por lo tanto, nosotros creemos que esto tiene que darse a todo nivel, y no solo de las empresas socias. Entonces, la invitación que les vamos a hacer en las siguientes láminas no es a las empresas que forman parte del gremio, que además son 2.900. Ustedes me dirán, ¿están las más importantes, las más grandes? Sí, están las más grandes. Pero las empresas constructoras más grandes de Chile serán 400, y la Cámara tiene 2.600 empresas socias, pero si uno va al Servicio de Impuestos Internos hay 33.000 empresas constructoras. O sea, no está toda la industria representada dentro de la Cámara. Está una porción importante, una parte importante, pero no están todas. Y la invitación entonces es a que toda la industria se haga parte de este desafío. ¿Cuáles son los temas críticos? Lo señaló Macarena, no me voy a detener mucho tiempo en esto, pero los temas críticos de los proyectos de ingeniería y construcción fundamentalmente es que suelen ser de largo plazo. Un proyecto puede durar sin ningún problema 4 años, 5 años, 10 años, hemos tenido contratos de largo plazo, y que por lo tanto no se pueden anticipar todas las situaciones. En los contratos es difícil adivinar el futuro, y por ejemplo, nadie previó que el año 2020 íbamos a tener una pandemia, así como nadie tampoco previó que a fines del año 2019 íbamos a tener un estallido social, que es donde empieza realmente la fuerte crisis del sector, y no en marzo de este año o en abril de este año con la pandemia. Esto ya se venía arrastrando con muchas obras que fueron paralizadas y que tuvieron que detener su actividad durante a partir del mes de octubre del año pasado y durante todo el estallido social. No se pueden prevenir tampoco los trastornos que escapan a la previsión de las partes. Aquí Sergio, me imagino que más adelante va a hablar también de la teoría de la imprevisión, pero es algo que ya estamos empezando a ver, y a nivel de abogados, de estudios jurídicos, se empieza a hablar harto de la teoría de la imprevisión, porque creo que es un concepto que hasta aquí en algunos fallos arbitrales se venía conversando, pero no era algo que uno estuviera en la conversación de todos los días. Hoy día parece que es algo que vamos a empezar a hablar con mayor frecuencia. Si una obra de construcción supone para su correcto desarrollo confianza recíproca entre las partes y colaboración activa, nosotros creemos que todos ganan. Sin embargo, en la práctica, y también lo señaló Macarena en su presentación, tenemos un marco normativo obsoleto, lo puse yo ahí en la lámina, a lo mejor es incompleto, insuficiente, disperso, tal como ella señaló, tenemos para las obras privadas una determinada normativa, pero para las obras públicas está bastante disperso. O sea, si yo quiero construir un puente, voy al MOB; si quiero construir viviendas con subsidio, voy al MIMBU; si quiero construir un hospital, voy al MinSal. Entonces, es bien poco orgánica la normativa. Y existen prácticas inadecuadas, pero que en la práctica se han hecho costumbre, y que también están afectando al buen desarrollo de los contratos. Eso significa, en la práctica, mayores costos, plazos de ejecución, mayor conflictividad, judicialización, menor productividad. Y menor productividad es algo que no se habla entre abogados, es algo que nosotros hablamos harto dentro del gremio, pero que entre abogados no se habla, pero que la menor productividad es bien importante cuando las empresas pierden tiempo en juicios o pierden tiempo en disputas con los mandantes o con los contratistas. Por supuesto que se produce una menor productividad. Eso sí, redunda en menores beneficios para los mandantes, en riesgo de sostenibilidad para las empresas y en menores beneficios para la sociedad. Por lo tanto, todos pierden. Es lo que hemos estado haciendo nosotros dentro de la Cámara durante no solo durante este tiempo. Estamos trabajando en esto, pero con mayor profundidad en los últimos meses. Estamos generando una serie de principios y desarrollando una institucionalidad orientada a un objetivo estratégico. Y el objetivo estratégico son las mejores relaciones contractuales. ¿Cuáles son los principios que hemos detectado, o elementos o factores que nosotros hemos elevado a la calidad de principio para poder desarrollar esta institucionalidad?
En primer lugar, el compromiso con toda la cadena de valor, y ya lo señalaba con anterioridad, no solo a las empresas que forman parte del gremio, sino que en toda la industria. Nosotros creemos que esto de verdad tiene que darse a nivel de toda la industria. Un marco normativo claro y buenas prácticas, equilibrio contractual, ejecución de buena fe de los contratos. Esto creo que es fundamental. La resolución temprana de controversias es algo que venimos trabajando desde hace por lo menos 14 o 15 años al interior del gremio. Y el impulso a la productividad. ¿Y cuál es la institucionalidad que se ha generado dentro del gremio? Tenemos toda una institucionalidad ética que tiene que ver con el cumplimiento de los compromisos y de las buenas prácticas al interior de las empresas. Si hay alguna empresa socia de la Cámara que estima que otra empresa socia de la Cámara está incumpliendo con alguna normativa ética, no normativa legal, una normativa ética, o con alguna buena práctica, existe una institucionalidad que es la Comisión de Ética de la Cámara, que es una comisión que está formada por importantes socios de la Cámara y que está administrada por la Fiscalía de la Cámara. Porque hay todo un procedimiento para llevar adelante estos procesos frente a la Comisión de Ética. Hay toda una estrategia de sostenibilidad, que es el famoso sello de sostenibilidad de la Cámara, que no tiene que ver con que las empresas uno muchas veces siente que una empresa es sostenible cuando es amigable con el medio ambiente y cuando no mete ruido a los vecinos. No, aquí estamos hablando de una sostenibilidad global. Esto tiene que ver con toda una estrategia de sostenibilidad tanto desde el punto de vista ambiental como laboral y como financiera de la empresa. Existe todo un desafío institucional, y esto se llamó así el desafío institucional, porque existe un grupo de trabajo que depende directo del directorio de la Cámara, de la mesa directiva de la Cámara, y que tiene que ver con desarrollar estos principios y esta institucionalidad relacionada con el buen cumplimiento de los contratos. Establecimos dentro de la institucionalidad el convenio. Para nosotros el convenio con el CAM es fundamental. Nosotros creemos que aquí efectivamente se abrió una puerta al desarrollo de la mediación como un mecanismo de resolución de controversia, y el convenio nos parece que es el primer, no gran paso, es un enorme paso en que las empresas realmente puedan empezar a resolver sus controversias, no a nivel de arbitraje o de la judicialización en tribunales ordinarios, sino que derechamente con un experto en estas materias y que ayude al entendimiento de las partes. Y dentro de la Cámara, y esto ya es algo al interior de la Cámara, pero que sí también tenemos la expectativa que el día de mañana esto pueda ir más allá y ser parte de toda la industria, son los procedimientos de acuerdo voluntario. Como objetivo gremial, entonces, nos propusimos el desafío de generar relaciones contractuales justas y equilibradas, con el objeto de promover relaciones en toda la cadena de valor, promover las buenas prácticas en la adjudicación, gestión y ejecución de los contratos y subcontratos de construcción y suministros. Para nosotros, dentro de la Cámara tenemos 3 comités de suministro que forman parte de la industria, más que directamente de la construcción, sino que pues, son empresas que a lo mejor podrían estar en la SOFOF y no en la Cámara, pero forman parte de la cadena de suministros de la construcción, y por lo tanto para nosotros es fundamental que también esos contratos con nuestros proveedores se cumplan de la mejor manera. Promover la ejecución de buena fe de los contratos, como ya había señalado, y promover la incorporación de mecanismos oportunos y eficientes para la resolución de controversias y divergencias. Y aquí está todo tipo de mecanismos. Nosotros hemos venido desarrollando hace ya varios años un plan piloto con el MOB para incorporar mecanismos de resolución temprana de controversias en los contratos de obra pública. Ya estamos terminando el 2º año del plan piloto, ha sido bastante exitoso y ya se está trabajando en la incorporación de los mecanismos en los contratos del DS75. En materia de contratación privada también hemos tratado de ir incorporándolos muy lentamente, porque esto obviamente depende de la voluntad de las partes cuando son contratos privados, pero también hemos estado haciendo una ardua tarea por incorporar mecanismos de resolución de controversias en la contratación privada. Queremos hacer un aporte, y aquí me voy a adelantar a la crítica que se nos va a hacer. Esto depende de la voluntad de las partes, esto es voluntario, no puede ser obligatorio. Nosotros no podemos ocupar un mecanismo voluntario, no podemos obligar a las partes que por ser parte del gremio tengan que incorporar en sus contratos mecanismos de. Pero creo que aquí está el desafío, ¿no? Y queremos que las partes sean capaces de gestionar los contratos de tal manera que los conflictos se eviten.
y no que lleguemos a la judicialización y a la consecuente pérdida de productividad en toda la cadena de valor. Por lo tanto, lo que estamos proponiendo ante esta nueva realidad es impulsar nuevas relaciones contractuales, promoviendo los mecanismos de resolución temprana de controversia, de los mecanismos voluntarios de prevención de controversia, de la mediación, antes que llegar a los arbitrajes y a la judicialización. Las cifras del CAM yo creo que eran bien elocuentes, no las voy a repetir, ni mucho menos, pero sí llama la atención dos cosas. Nosotros al interior de la Cámara hicimos una encuesta viendo dónde estaba la mayor conflictividad de todo este periodo. Y cuadra absolutamente con los números que entregó Macarena. La conflictividad hoy día está fundamentalmente en el cumplimiento de plazos. Ahí es donde está la mayor de las empresas mandantes y contratistas en la actualidad. Hay empresas que no van a poder cumplir porque estuvieron paralizadas, y hay empresas que creen o piensan que no van a alcanzar a cumplir porque aunque no hayan estado paralizadas en un 100%, sí vieron restringida su actividad en una cantidad importante. Por lo tanto, aquí nosotros vemos que va a estar el gran foco de conflicto, y eso cuadra absolutamente con las cifras que entregó el CAN. Y también me llamó la atención cuando yo vi las cifras, que hay un 20% de gente que pide la mediación, sobre todo en el pro bono, claro, es gratis, entonces no cuesta nada, pero yo pido la mediación, pero no llego, no voy, no me presento. Entonces, aquí yo creo que tenemos el desafío. ¿Cómo convencer a las partes que el diálogo es lo que está primero? Y si yo me comprometo a ir a una mediación, bueno, por lo menos que puedo hacer es presentarme a la mediación. Tenemos un 20% de gente que no llega. Por lo tanto, creo que aquí tenemos un desafío gigante. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Creemos que tenemos que evitar el conflicto, tenemos que gestionar los contratos de manera de no llegar al conflicto. Por lo tanto, hemos propuesto a las empresas un mecanismo de un procedimiento voluntario de resolución de controversias de los contratos de construcción. Lo que en el fondo tiene por objetivo establecer la buena fe como principio básico del contrato. ¿Y qué es la buena fe? Oye, cumplamos el contrato de la mejor manera posible y sin que las partes pierdan. ¿Ah? Si las partes somos capaces de sentarnos a conversar y ponernos de acuerdo, y hay que ampliar los plazos, o hay que pagar mayores gastos generales, o cualquier tipo de discrepancia que se nos pueda dar, si nos sentamos a conversar va a ser bastante más fácil que si nos sentamos y establecemos un conflicto desde el principio. Queremos facilitar la comunicación entre las partes, queremos optimizar las conversaciones, respetar la libertad de las partes, por eso que esto es algo absolutamente voluntario, pero también si nos comprometemos a realizar este procedimiento y llegamos a un tipo de acuerdo, queremos que esos acuerdos sean respetados por las partes. Finalmente, entonces, como conclusión, lo que queremos es lograr acuerdos voluntarios de buena fe y que tengan el cumplimiento del contrato, a mantener el equilibrio del contrato y a evitar la judicialización. Creemos que esto es lo que contribuye hoy día en estos tiempos en que, como señalaba al principio, creemos que los contratos y la forma de ejecutar los contratos está cambiando. Básicamente, ¿en qué consiste el procedimiento? Muy sencillo, esto es un procedimiento, aquí yo tengo que agradecer públicamente a Ramiro Mendoza y a su equipo a la creación de este procedimiento. Se dieron una vuelta larga en la legislación comparada, viendo qué países tenían estos procedimientos incorporados en sus contratos, y llegamos a algo muy sencillo, y que es fundamentalmente conversar. Y hay pasos, sí, obviamente hay pasos formales, pero la idea es que las partes se estén mirando las caras. Entonces hay un primer paso de comunicación de impedimento y propuestas de negociación cuando una parte cree que eventualmente no va a poder cumplir. O sea, estoy previendo cuando la bolita de nieve es chiquitita, no cuando viene la avalancha encima. Tal vez voy a tener un problema de incumplimiento, a lo mejor no voy a cumplir el plazo. Oye, sentémonos a conversar. Hay una aceptación absolutamente voluntaria de la parte mandante para sentarnos a conversar. Después viene toda la parte del intercambio de información y de las propuestas, que es obviamente lo grueso y lo más importante del procedimiento. Finalmente, si hay acuerdos, se incorporan estos acuerdos como anexos o como modificaciones de contrato, y lo que sí estamos proponiendo siempre es que en caso de que no lleguemos a acuerdo, como esto es un procedimiento voluntario, suscribamos un acuerdo de mediación. O sea, no nos vayamos al tiro a los tribunales, no nos vayamos al tiro al arbitraje, sino que sigamos en una etapa un poquito más elevada y ya en presencia de expertos, de terceros expertos, con la suscripción de un compromiso. De acuerdo, hagamos el intento de ponernos de acuerdo ahora frente a una mediación.
Por lo tanto, y para finalizar, pasarme del tiempo, creemos que hoy estamos enfrentando un entorno amenazante, la posibilidad de quiebra está latente, solo en el mes de octubre, comparado con el mes de octubre del año anterior, en más de un 20%. Creemos que cobra especial importancia para la buena ejecución y para la sostenibilidad de las empresas. Invitamos al diálogo antes que al conflicto. Creemos que esto ayuda a que se produzca oportunamente el acuerdo, evita pérdidas en todo sentido, lo puede usar cualquier empresa, insisto, no solo empresas socias de la Cámara. Nosotros creemos que hoy día el diálogo es fundamental y por lo tanto invitamos a cualquier mandante, a cualquier contratista, a que puedan ocupar este procedimiento. Creemos que aporta al desarrollo de toda la cadena de valor y creemos finalmente que esto ayuda al desarrollo del país. Yo me adelantaba a la crítica y ahora me hago cargo de la crítica. Yo me acuerdo, puede haber sido el año 2005, cuando el entonces presidente de la Comisión de Seguridad Laboral, yo era el secretario en esa época de la comisión, me dijo, el objetivo de esta comisión es que todas las reuniones gremiales de la Cámara, sea de comité, sea del directorio de la Cámara, las reuniones de la mesa directiva, cualquier reunión gremial de la Cámara tiene que empezar con una reflexión de seguridad laboral. Cuando nadie hablaba de seguridad. Hoy día, en el año 2020, nadie puede negar que la seguridad es, si no el pilar más importante del quehacer de la industria de la construcción, uno de los más importantes. Yo creo que esta invitación al diálogo parte exactamente igual. Parte como una cosa que a lo mejor es un poco ambiciosa, pero tenemos el convencimiento de que si empezamos hoy día, en algunos años vamos a ver el esfuerzo de esta invitación a conversar. Eso es, Martín, lo que les quería contar y quedo atento para las preguntas en el panel en un rato más. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Les recuerdo que los que quieran pueden hacer preguntas a través del chat. En el chat hay un chat especial de preguntas y respuestas. Y las mandan, por favor, y al final de la presentación de Sergio vamos a dar un minutito para contestar algunas preguntas. Muchas gracias, Gonzalo. La tercera presentación la va a hacer Sergio Yávar. Sergio Yávar es abogado de la Universidad Católica, tiene un LLM en Northwestern y actualmente es socio de litigios de Guerrero Olivo. Y él se va a referir obviamente a su mirada de la perspectiva más litigiosa de la situación actual en relación a los contratos de construcción. Sergio, por favor. Muchas gracias, Martín. Gonzalo, si pudieras, eso, no he dicho nada. Voy a compartir pantalla. En primer lugar. Y la voy a modo presentación. ¿Ahí se ve bien? Ya. Bueno, muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Maga. Muchas gracias, Gonzalo, por lo que ustedes han expuesto. Y es bastante satisfactorio darnos cuenta que todos los actores, el CAM, la Cámara Chilena de la Construcción, nosotros, Guerrero Olivo, desde el punto de vista de una oficina de abogados que permanentemente está asesorando a clientes en materias de construcción, sea desde el punto de vista del mandante o el contratista, veamos que están claros los conceptos de colaboración, necesidad de diálogo, necesidad de fijarnos en los contratos. Sabemos que las normas actuales de nuestra legislación común del Código Civil y el Código de Comercio son supletorias. Una redacción adecuada del contrato puede evitarnos conflictos, y me quedo específicamente con la primera palabra, una de las primeras palabras que dijo la Maca en su presentación, que es esto de la colaboración. Y es por eso que hoy quiero tocar un punto específico de la relación que existe entre un mandante y un contratista, y que tiene que ver justamente con el deber de colaboración y la distribución de riesgos en el contrato de construcción. ¿Cuáles son las consideraciones generales? Nuestro Código Civil es binario, y esa es la formación que tenemos prácticamente todos los abogados. En sus distintas fases, sea en un caso fortuito o en alguna otra figura jurídica de excepción de responsabilidad, o es el acreedor el que soporta patrimonialmente el problema, o es el deudor de manera íntegra. Por ejemplo, en el caso fortuito es un eximente de responsabilidad, todos lo sabemos, y por tanto, patrimonialmente lo soporta el acreedor, porque el deudor se exime del cumplimiento de su responsabilidad.
Sabemos también que esas cláusulas pueden ser modificadas, y el Código Civil muchas veces permite modificaciones contractuales de esa norma que son supletorias, pero siempre en nuestra mente tenemos este concepto binario. Alguien se tiene que hacer cargo patrimonialmente de los riesgos de un contrato, específicamente un contrato complejo, de larga duración como es el contrato de construcción, y ese alguien, sea creador, sea deudor, tiene que soportarlo íntegramente. Las actuales circunstancias y la realidad nacional, y yo no solamente me refiero a lo que ha pasado en el último tiempo, al estallido social y la pandemia. Chile es un país donde la naturaleza muchas veces es implacable, donde tenemos terremotos, maremotos, hoy día estamos viendo crisis políticas, crisis sociales, crisis económicas, crisis sanitarias. Ciertamente creo que nos obligan a revisar las cargas de colaboración y la distribución de riesgo en todos los tipos de contratos de larga duración, y sobre todo los de tracto sucesivo, como los contratos de arrendamiento. Ya la MACA había comentado que en el CAM Santiago habían aumentado muchísimo los arbitrajes de probablemente el más importante contrato de tracto sucesivo, que es el de arrendamiento, y también aquellos contratos de ejecución diferida, como son los contratos de construcción. Entonces, creemos que es el momento, y una de las tantas lecciones que debemos sacar después de estallido social, después de pandemia, y asumiendo la realidad de un Chile que muchas veces es implacable con nosotros, de una naturaleza que muchas veces nos pone en situaciones de destrucción importante, hay que revisar y hay que conversar, y en eso no podría estar más de acuerdo con los dos expositores. Sabemos que el contrato de construcción es un contrato típico, es decir, está regulado en nuestra legislación, pero su tipicidad no está sistematizada, ni mucho menos completamente organizada. En el Código Civil está el arrendamiento para la construcción de una obra material, está el arrendamiento de servicios materiales, están también las normas del mandato civil y también las normas del mandato mercantil, y todas ellas tienen de alguna manera en mayor o menor medida algún tipo de aplicación en un contrato de construcción. Pero siempre insisto, bajo la óptica de que estamos en presencia de un marco supletorio legal, es decir, la autonomía, la voluntad de las partes siempre puede estar modificando estas especies de reglas que muchas veces los abogados las tenemos como sacrosantas e inmodificables. Quiero hablar entonces ahora de la colaboración y de las cargas. Como un principio general, el contrato de construcción exige una colaboración recíproca del mandante y del contratista. Si no hay colaboración, el contrato no sirve de nada. El negocio que hay detrás del contrato de construcción no sirve y probablemente va a ser imposible alcanzar su objetivo y vamos a terminar en una judicialización del conflicto. Es una carga que el contrato impone a ambas partes. Por eso hoy día la doctrina y la jurisprudencia moderna hablan de un contrato derechamente colaborativo o relacional, donde hay una vinculación estrecha entre las cargas, deberes y derechos que tiene tanto el mandante y el contratista, y como esas instituciones, como esas figuras jurídicas, tienen que confluir y dialogar de manera tal, de una manera, insisto, y perdón que ocupe tanto la palabra colaborativa, para que la obra se desarrolle en todas sus etapas, tanto desde la negociación previa del contrato, desde la celebración misma, desde el comienzo de la obra, desde la terminación y hasta la recepción. ¿Y por qué hoy día la doctrina moderna habla de carga? Carga que en realidad no es algo que los abogados sea desconocido. Sabemos todo lo que es una carga probatoria. Todos sabemos la carga de probar del famoso artículo 1698. Y decimos que es una carga porque el cumplimiento está establecido en interés de la parte que nos soporta. Si yo no cumplo con la carga probatoria, es decir, no pruebo algo, la sanción la voy a tener yo mismo, porque significa que no se me va a reconocer mi derecho. En el contrato de construcción ocurre lo mismo. Tanto mandante como contratista tienen cargas que, de no cumplirse, simplemente lo que va a pasar es que el que va a terminar perdiendo va a ser justamente la parte que no cumplió con su carga. Porque el cumplimiento de la carga es condición necesaria para que la otra parte pueda, a su vez, cumplir con sus obligaciones en el contrato. Vamos a ver ejemplos concretos de esto. Entonces, cuando una parte por ejemplo, el mandante incumple con la carga, la más clásica, de indicarle al contratista dónde debe ejecutar la obra o de proveerle los materiales, lo que va a ocurrir simplemente no es que el contratista
deba demandar o exigir el cumplimiento de un derecho al mandante, sino que simplemente va a operar el incumplimiento de la carga como una inexigibilidad o falta de exigibilidad temporal o definitiva del derecho del mandante para que el contratista inicie la obra. Es por eso que el incumplimiento de la carga debiera siempre, si no es contractualmente de forma expresa, desde luego jurisprudencialmente, debe afectar o tendría que afectar la exigibilidad, ya sea de manera temporal o derechamente definitiva, del respectivo derecho de aquella parte que no cumple con la carga. Asimismo, yo soy de la opinión que el incumplimiento de la carga debiera también modificar la distribución de los riesgos, pactadas por las partes en el contrato o bien dispuestas por la ley. Esta relación carga-colaboración son probablemente dos caras de una misma moneda. Cumplo con mi carga y al cumplirla estoy colaborando con mi contraparte para que ambos podamos cumplir con nuestros derechos y exigir debidamente nuestras obligaciones. Cuando hablo de carga y riesgo, voy a citar algunas que son probablemente las más importantes. Estas reglas que tenemos, estas reglas especies sacrosantas que tenemos en nuestra legislación. La primera, el mandante tiene el derecho a exigir la ejecución de la obra dentro de plazo, por supuesto. Eso es bastante habitual. Pero este derecho puede hacerse inexigible de manera temporal o de manera definitiva si el mandante no cumple con su carga. Por ejemplo, proveer al contratista con lo necesario para la ejecución. Segunda regla. Sabemos que el contratista tiene la carga de pedir anticipos de reembolso de gastos y de cobrar su propia utilidad. Si el contratista no cumple con esa carga, como asimismo con la carga de comunicar oportunamente al mandante de cualquier impedimento, obstrucción que se haya encontrado durante la ejecución de la obra, cuestión que es bastante habitual, y de consultarle cuáles son las medidas adecuadas que deben adoptarse en la ejecución del proyecto, si el contratista no cumple con esa carga de pedir anticipos, pedir reembolsos, de comunicar y consultar, no va a tener ciertamente el derecho correlativo de exigirle a su mandante que a su turno cumpla con sus obligaciones. En el ámbito de la construcción, sabemos que los riesgos son eventos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Y hoy día estos eventos son de una cantidad de índole impresionante. Tenemos eventos de naturaleza, lo hemos vivido todos, políticos, sociales, económicos, legales y conductuales. Conductuales me refiero a la propia conducta de las partes. Hoy día la industria de la construcción ha quedado demostrado que es una industria que está especialmente expuesta a riesgos, a la ocurrencia de estos riesgos, de estos eventos que puedan ir dificultando el desarrollo de un proyecto, la ejecución de un negocio. ¿Cuáles son las reglas legales generales que son bastante conocidas, pero que hoy en día, pensando siempre en un deber de colaboración, en un deber de distribuir los riesgos, en un deber de muchas veces de entregarle esos riesgos a un tercero, debiéramos hoy día tener en mente, especialmente cuando estamos negociando la celebración de un contrato de construcción, cuando estamos sentándonos en la mesa de manera previa a la ejecución de la obra y también, como decía Gonzalo, como decía la Maca, anticipándonos a que puedan haber problemas que seguramente los habrán durante la ejecución del proyecto. Sabemos estas reglas que están prácticamente impregnadas en los abogados, especialmente aquellos que ya fuimos a la escuela de derecho hace un tiempo. Sabemos que las cosas perecen para su dueño. Si el mandante entregó los materiales, entregó la obra y eso se destruyó, va a ser el mandante, en este concepto binario, el quien va a tener que soportar patrimonialmente que haya la cosa, los materiales o el lugar, etcétera, hayan perecido, y eso significa fundamentalmente que no va a tener la obra, pero sí va a tener que pagarle al contratista el precio pactado. Pero existen alternativas, existen modificaciones. En esto los abogados tenemos que ser creativos. Por ejemplo, podemos siempre pactar la cobertura en una póliza de seguro. El mandante y o el contratista, puede ser uno u otro, o puede ser ambos, pueden asumir el costo de una prima de seguro que incluya costos de la obra, que incluyan eventuales cosas que vayan a perecer, y de esta manera trasladan colaborativamente el riesgo a un tercero, en este caso la compañía de seguro. Segunda regla,
el aumento del precio estimado en el contrato lo soporta el dueño. Eso obviamente siempre estamos pensando en contratos de administración delegada. ¿Cuál ha sido la principal y bastante exitosa modificación contractual que se ha ido implementando a lo largo del tiempo? Son estos contratos de un precio único prefijado o comúnmente conocidos como suma alzada. Ahora bien, pero aun cuando tengamos un contrato a suma alzada, siempre las partes podemos pactar pactos accesorios entre las partes, como por ejemplo multas por retardo, premios por avances, éxitos. De esta manera vamos haciendo que el contrato sea colaborativo, que es decir, que si se avanza, de manera, que si el negocio resulta ser más exitoso de lo que las partes teníamos en mente al comienzo de la relación contractual, todos ganemos, como decía Gonzalo Bustos, todos ganan. Podemos ir introduciendo pactos accesorios y cláusulas contractuales que nos vayan permitiendo hacer que este contrato sea una especie de asociación empresarial. Ya voy a tocar ese punto donde llegamos al final. También obviamente puede modificarse por convención distribuyendo el ajuste, aumento de distribución entre ambas partes cuando las causas son concurrentes. ¿Por qué? Si es que por causas extrañas, quizás, como decía Gonzalo, a propósito de la teoría de imprevisión, que no ha sido recogida en Chile, de hecho hay un proyecto de ley que pretende introducirla, lo cual de alguna manera significa que si por ley la queremos introducir ahora, significa que no existía antes, a pesar de que hay algunos fallos que lo han reconocido. Pero ¿por qué no contractualmente distribuir los riesgos? Típico caso, pues, que ya se empieza a ver en un evento de caso fortuito. Los primeros días del caso fortuito, patrimonialmente lo asumirá el acreedor. Si el caso fortuito se extiende un poco más, lo asumirá el deudor. Si se sigue extendiendo, patrimonialmente será asumido por ambas partes iguales, y si ya sigue extendiéndose demasiado en el tiempo, derechamente el contrato termina. Pensemos siempre en la colaboración que debe haber, y a mi entender, la colaboración se opone derechamente a un concepto binario. O eres tú o soy yo. ¿Por qué no ambos? Y especialmente, insisto, cuando las causas del obstáculo o del retardo son causas concurrentes, es decir, no se puede determinar exactamente si fue culpa del mandante del contratista. Otra regla, los trabajos suplementarios por agregación y modificación al proyecto los soporta el dueño, aun cuando sea suma alzada. Esa también es una regla que está bastante asentada hoy día en nuestro contrato y en nuestro ordenamiento jurídico, pero tiene algunas consideraciones que vale la pena que conversemos. Primero, estos trabajos suplementarios, estas horas extraordinarias, tienen que haber sido autorizadas, ordenados por el mandante. Y por ende, el contratista tiene la carga de comunicar la necesidad de, insisto, colaboración, todo el tiempo, comunicación, colaboración. El contratista tendrá la carga de comunicar y hacerse autorizar por el mandante. De lo contrario, el riesgo va a ser suyo. Salvo, y esta es la excepción, salvo los trabajos suplementarios que corresponden a las que todos conocemos como garantías de calidad o postventa, etcétera, como quiera llamarse, que siempre lo soportará el contratista. Pero eso también es una regla general. Bastará una modificación contractual colaborativa para que toda esta regla, todos estos principios conocidos por todos puedan ser modificados. Vamos un poco a lo que mencionaba Gonzalo. Sobre la famosa teoría de la imprevisión, a mi juicio, y lamentablemente, jurisprudencialmente, poco recogida en Chile, tanto así que hay una reforma, un proyecto de ley para introducirla al Código Civil, lo cual derechamente significa que antes de esa introducción legal la teoría de la imprevisión no existía. Siempre era un problema probatorio. Por ejemplo, en un contrato de administración delegada, la carga de probar la previsibilidad va a ser del mandante, y en cambio, en un contrato de construcción a suma alzada, va a ser de carga del contratista probar la imprevisibilidad. Y siempre vamos a estar dentro de esta óptica o mirada binaria. O la imprevisión, o hubo o no hubo imprevisión. Si no la hubo, carga el contratista. Si la hubo, carga el mandante. Pero estos riesgos también pueden no solo preverse, que muchas veces preverlo es bastante difícil. Nadie podía prever que era un estallido social y ya arregló seguía una pandemia. Pero sí pueden distribuirse los riesgos y pueden trasladarse a un tercero nuevamente con
pólizas de seguro. Es algo que hoy día se está utilizando. Y con eso, el riesgo y las consecuencias patrimoniales que muchas veces pueden ser desastrosas, se van trasladando, se van sacando del negocio y se van derechamente alocando en un tercero. Para ir finalizando, ¿cuáles serían las conclusiones de esta presentación? Hoy día, al menos para mí, no cabe ninguna duda que el contrato de construcción efectivamente es y debe ser colaborativo o relacional, y así debe ser interpretado por las partes y, en caso de ser necesario, por el juez o incluso por un mediador. Como consecuencia de ello, la colaboración es una carga de una de las partes en el contrato cuya fuente puede ser la convención o la ley. Ya sabemos lo que es una carga. Cada obligación tiene un derecho relativo, eso no es nada nuevo, pero cuya eficacia depende de la colaboración de la otra parte. El deber de colaboración debe ser una norma integradora e interpretativa del contrato de construcción, aun cuando las partes no lo hayan estipulado expresamente. Y finalmente, la omisión o incumplimiento de cargas de colaboración debiera modificar la distribución convencional legal de los riesgos, afectando la eficacia del interés de cada parte, y con eso, con este efecto, es cuando derechamente nos damos cuenta que el contrato de construcción debiera ser colaborativo, relacional, en toda su extensión, desde su negociación, su celebración, su ejecución y terminación. Pero se me ha dedicado a una lámina, perdón. ¿Qué otras conclusiones podemos ir sacando? Algo que había anticipado antes. El contrato de construcción hoy día, y hay jurisprudencia y hay doctrina que la recoge, puede incluso considerarse como una modalidad de colaboración empresarial. Hay doctrina extranjera que hoy día lo considera el contrato de construcción derechamente como una especie de joint venture, donde mandante y contratista están embarcados en un negocio con miras a obtener un beneficio común. Sabemos también que el mejoramiento de la industria y el desarrollo social que produce esta industria pasa necesariamente hoy día por una correcta comprensión de las cargas, del deber de colaboración y por una adecuada distribución de riesgos. Si no hay un entendimiento, si no entendemos que estamos en presencia de un contrato eminentemente colaborativo, donde la distribución de riesgos tiene que ser adecuada, derechamente la industria y el desarrollo de la misma es altamente improbable que pueda seguir ocurriendo. Sabemos también, y así lo dice la literatura, que los contratistas están súper conscientes que el marco contractual no garantiza el éxito del proyecto y que los problemas para clientes inexpertos no mejoran con las formas contractuales más recientes. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Principios inspiradores, principios que pueden estar incluso plasmados en el contrato a modo de principio, y principios integradores como el deber de la colaboración y el deber de debida alocación de las cargas, e incluso trasladar los riesgos hacia terceros como compañías de seguro. Y finalmente, al parecer la clave debiera radicar en contratos adecuados, lo dijo Namaca, lo dijo Gonzalo, y en el cumplimiento de cargas de colaboración durante todas las fases del proyecto. Con eso yo he terminado. Muchas gracias, Sergio. Vamos a dar 15 o 20 minutos para contestar algunas preguntas del público o algunas preguntas que se le puedan ocurrir a alguien, por ejemplo, al moderador. Hay una pregunta para Gonzalo Palamaca. José Maca, si la quieres tomar tú, sobre el proyecto de ley que pretende modificar el artículo 1545 del Código Civil. Sí. ¿Te parece tomarla? Vale. Sí, Martín, gracias. Felicitaciones a los dos panelistas. La verdad es que es súper importante cuando uno está conversando como el mismo idioma. Yo creo que si bien por ahí alguien decía, pucha, hablan de colaboración y eso todavía no se ve de una manera tangible, yo creo que ya que lo estemos conversando de acuerdo es un buen inicio. Yendo a esa pregunta, Martín, efectivamente hay un proyecto de ley. Ese proyecto de ley ingresó en mayo de este año, sigue en primer trámite. Es una moción que ingresaron 3 senadores, es de Francisco Buenchumilla, Felipe Arboe y la senadora Aravena. Lo que busca es positivizar la teoría de la imprevisión, que es producto de un fallo arbitral de hace más de 20 años de don Claudio Yáñez. Hacemos una mención especial a él, ya que falleció hace unos meses durante este año. Y en definitiva eso dio origen, no sé si ustedes recuerdan, a varias cartas de profesores de Derecho Civil. Hay una carta de Víctor Vial, una carta de Enrique Barros, Alberto Lyon. Enrique Barros criticaba que solo se aplicara para el futuro, pero también decía que
no le veía un sentido suficiente, porque como decía Víctor Vial, esto se basa hoy en principios generales. O sea, los principios generales de la buena fe, de la justicia, de la equidad, están en nuestra legislación. Casi el 50% de los casos, al menos en arbitraje, se le da la calidad de árbitro-arbitrador a quien tiene que fallar, y estos principios se utilizan. Entonces, si bien en lo personal yo reconozco en el fondo del proyecto esta búsqueda de renegociar el contrato, y uno puede ver ahí de nuevo una manifestación positiva frente al diálogo, creo que las herramientas ya están. Se establece en este proyecto de ley que aplicaría a los posteriores contratos pactados a la pandemia. Y por otra parte, tenemos que estar, como se ha desarrollado la teoría de la imprevisión, frente a contratos bilaterales, onerosos, conmutativos, de tracto sucesivo, donde en definitiva lo que pasa es que hay un desequilibrio en las prestaciones que se tuvieran al momento a la vista de contratar por distintas razones. Yo invito a buscar esas columnas de los 3 profesores. El proyecto de ley está en la página del Senado, sigue ahí desde mayo, y si bien otras legislaciones lo reconocen, y eso también lo dicen los profesores en su minuto, yo creo que tenemos que ver cuáles son las herramientas y cuál ha sido ahí el desarrollo jurisprudencial, que si bien, como decía Sergio, no ha sido tan abundante como quisiéramos, creo que podemos ver un cambio en virtud de los principios que ya consagra. O sea, agregar un 1545 bis para reconocer esto, si bien yo destaco el fondo, que es invitar a la renegociación, creo que no es necesario. Vale. Yo tenía una pregunta. Martín, déjame solo Dale, Gonzalo. Solo para plantear que no puedo estar más de acuerdo con Macarena. Son 2 los proyectos de ley, hay uno que también es de un grupo de diputados, y que es un poquito más específico, el de los diputados. Se puede pedir al juez la resolución del contrato o la suspensión del contrato. La verdad es que me dan un poquito susto, porque si bien se habla por primera vez y se presentan por primera vez proyectos de ley relacionados con la teoría de la imprevisión, son, en mi opinión, muy débiles, dejan tal vez más abierto todavía el conflicto. Porque cuando tú vas a resolver un conflicto ocupando la teoría de la imprevisión, si te basas simplemente en lo que dicen los 2 proyectos de ley, vas a tener todo el conflicto de lo que significa suspender un contrato mientras se resuelve o dejarlo sin efecto. Porque hay costos laborales, hay costos financieros, hay terceros involucrados, lo mencionó Sergio, como las compañías de seguro. O sea, es tan grande que estos 2 proyectos de ley me parecen no solo insuficientes, me parecen medios peligrosos. Lo que sí agradezco es que al presentarse estos proyectos de ley, se pone el tema en la conversación y aparecen estas columnas que señaló Macarena, y en general estamos viendo, y los abogados estamos empezando a hablar de la teoría de la imprevisión de mayo en adelante. Entonces, agradezco eso, creo que hay que conversarlo, pero en particular los proyectos de ley no solo los encuentro insuficientes, como decía Macarena, los encuentro un poquito peligrosos. Vale, gracias. Macarena, una pregunta para el CAM. Muchos clientes plantean sus dudas respecto de la efectividad de los arbitrajes, plantean la situación o cierta tendencia, cierto prejuicio respecto de que a los jueces árbitros en algunas oportunidades promueven de manera demasiado intensa los posibles acuerdos o transacciones entre las partes, evitando la resolución completa del conflicto. Yo sé que hemos hablado harto de colaboración, pero efectivamente hay casos en que los conflictos, cuando se llega al extremo del juicio, como dice Sergio, son bien binarios. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la tendencia en el CAM? Muchos clientes te plantean o consultan respecto de las dudas, si es que los árbitros van a finalmente dictar fallos o dictar fallos salomónicos. ¿Cómo lo ven ustedes eso, a efectos del desarrollo del arbitraje en materia de construcción especialmente? No, yo agradezco la pregunta, Martín. Creo que efectivamente algo de eso hubo y puede seguir quedando. O sea, hay una tendencia o hay una escuela que busca llamar a las partes antes de iniciar los arbitrajes para ver si llega a un acuerdo, porque él cree o ella cree que hay un acuerdo. O partes que en definitiva me dicen, ¿sabes qué, Maca? Me han citado 7 veces y yo quiero avanzar. Creo que las cosas van cambiando. Creo que el rol de una institución es, de alguna manera, instalar una confianza
razonable y respetable dentro de un marco de legalidad y ético entre la institución, las partes y el árbitro, ¿cierto? Y había un temor importante a no aceptar un acuerdo propuesto por un árbitro o las bases, o de alguna manera manifestar que esa parte quería seguir adelante. La invitación es que, en el fondo, si una parte no quiere llegar a un acuerdo, manifieste que quiere seguir adelante. Si de alguna manera ve afectado o hay un temor de que, pucha, mira, es que el árbitro entonces no va a estar llano a mis solicitudes, porque son temores que yo escucho, recurrir de nuevo a la institución de manera responsable, pero en el fondo, si yo me presto a eso y no estoy de acuerdo, es súper complejo después criticarlo. Empatizando con los temores razonables de enfrentarse a quien va a decidir, pero va a decidir de acuerdo a lo que consta en el expediente. Ayer vimos que se rechazó una queja con costas. Yo creo que estamos encaminándonos con herramientas judiciales, jurisdiccionales, también para de alguna manera sancionar la litigación de mala fe. Y eso también nosotros hemos ido conversando, reflexionándolo con los mismos árbitros. Miren, de alguna manera, históricamente se pensó que el árbitro que llegaba a más acuerdos como que ganaba de alguna manera. Hoy día las partes, si bien agradecen que la instancia de inmediatez que entrega un arbitraje te dé posibilidades muy amplias de llegar a acuerdo, eso también es un lado de la moneda, si no están satisfechas con las bases propuestas, tienen que seguir adelante. Los árbitros ya no pueden estar llamando a las partes directamente y preguntarles si llegan o no a un acuerdo, yo sigo o no sigo con este juicio, o mira, este es el acuerdo, porque si no, yo te voy a fallar de tal o tal manera. Pero eso era mejor o peor que ahora. Yo quisiera ser súper respetuosa con los cambios culturales también. O sea, hoy día yo creo que están los espacios para plantear esto en los marcos que yo te señalo, pero no puedo decirte, no, mira, eso yo no pasa, porque al final uno perdería credibilidad. Pero vamos todos empujando hacia un lado, pues, y aquí las puertas siempre abiertas para poder apoyar y ver la mejor manera de avanzar en la medida que las partes sientan que están recibiendo más justicia también. Ese es el foco, la justicia. Gracias, Maca. Hay una pregunta, no sé quién la quiere tomar, respecto del carácter de los arbitrajes. Hay alguien que pregunta en general si ve que hacia adelante, dada la situación producida, vemos una primacía de los arbitrajes mixtos o de los arbitrajes arbitradores en la materia de construcción. No sé si Sergio o alguien quiere decir algo sobre esto. Yo tengo un comentario, pero feliz que la Maca y Gonzalo también comenten, porque es un gran tema. Vi la pregunta por el chat. En la realidad actual, pedirle a un mandante que acepte a un árbitro arbitrador es una quimera, es prácticamente imposible, y eso es una realidad con la que Gonzalo me está haciendo sí, la Maca, yo sé que se están riendo porque saben que es así, pero yo no creo que tenga que ver esto con la calidad del árbitro. Esa es mi posición. Lo que yo planteo es que tenemos que, debiéramos todos los partícipes del negocio de la industria de la construcción, y no me refiero solo a las cámaras, al mandante y a contratista, también me refiero a los abogados litigantes, al Camp Santiago, los árbitros y los jueces civiles, entender que el contrato de construcción es colaborativo y desde esa óptica interpretarlo. ¿Te das cuenta? Si eso es así y si eso se logra instalar, me parece que la calidad del árbitro, si es arbitrador o de derecho, no debiera mover mucho la aguja, porque finalmente los árbitros tienen que fallar en justicia. Y a mí me parece que el deber de colaboración debiese ser integrador y un factor de interpretación de un contrato de construcción. Esa es mi opinión. No sé si Gonzalo quería decir algo o no. No, solo que no puedo estar más de acuerdo. Creo que efectivamente si uno incorpora dentro del contrato el principio o de la colaboración, de la ejecución de buena fe, uno debiese llegar siempre al mismo término, sea cual sea la calidad del árbitro. Así que no puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de señalar Sergio. Aquí nomás, Martín, es que estaba buscando unas estadísticas que tengo sobre ese tema y mostrarles cómo ha cambiado al final. Porque históricamente, hasta como el año 2015, yo te diría que incluso habían más árbitros arbitradores. Lo quiero decir aquí súper rápido porque tengo la barrita.
La calidad del árbitro designado, mira, desde 2012 al 2015 el 55% era arbitrador, pero esto tuvo un cambio al final en los últimos años, y se ha ido, bueno, eso ya no importa, que esta era otra presentación, pero yo sabía que tenía esos números. Siempre fue un poquitito más arbitradores hasta el 2015. Ahora yo te diría que está más parejo, pero es verdad, yo creo que hoy día hay una conciencia ahí de los mandantes donde hay un poco más de reticencia, pero bueno, no sé, pues yo creo que también esta pandemia va a mover mucho y lo importante, yo creo que más allá de que se establezca, como dice Sergio, como dice Gonzalo, yo invito a reflexionar y a meterle cabeza a la cláusula de resolución de conflicto, a ponerle distintas etapas, a empezar con una negociación, una mediación, un arbitraje. No solo dediquémosle ahora a la construcción del contrato en sus cláusulas iniciales o a las mismas condiciones, al precio, a lo pactado, dependiendo qué tipo de contrato de construcción es, precio unitario, suma alzada, pero démosle un tiempo especial a esto, porque hoy día nos queda claro que tiene una importancia para la relación, no solo presente, sino que futura de las partes. Gonzalo, la última pregunta. Me pregunta por este protocolo de mediación, conversación que establecieron voluntarios en la Cámara Chilena. Cuéntanos un poquito cómo se puede adherir a eso, cuánto plazo extienden ustedes que tomaría someterse a ese procedimiento. ¿De qué estamos hablando como en la parte más práctica de hecho? A ver, el procedimiento está disponible para cualquier socio de la Cámara hoy día. Para empresas no socias de la Cámara, ustedes pueden entrar a través de la página cchc.cl, sostenibilidad, y les va a aparecer relaciones contractuales y ahí pueden descargar el documento. Es un procedimiento muy sencillo que debiese tomar no más de 20 días hábiles a un mes, porque es una instancia de diálogos, es sentarse a conversar. No hay un mediador. Las partes conversan directamente, es una propuesta, yo lo mencionaba en la presentación, es, mira, parece que no llego, parece que voy a tener un problema, parece que la pandemia me está afectando de tal modo, ¿qué te parece si conversamos? Y si el mandante acepta esa conversación, ahí es donde se produce un espacio de diálogo directo, con notificaciones muy sencillas que nosotros estamos proponiendo que sea por correo electrónico. No perdamos tiempo en ir a la notaría a despachar una carta certificada, sino que las partes conversan. Se pueden juntar cuantas veces quieran. Lo importante es el respeto de los acuerdos. O sea, por mucho que sea un procedimiento voluntario, si nosotros llegamos a un acuerdo, ese acuerdo debe quedar manifestado en un anexo de contrato, en una modificación de contrato. Y lo importante también es al final que si no nos ponemos de acuerdo, la sugerencia es sigamos con la siguiente etapa, que es la mediación, y no nos vayamos al tiro a un arbitraje o a los tribunales, como está establecido en el contrato. Así que es muy sencillo, muy fácil, está bien pensado, y reitero los agradecimientos a Ramiro y a su equipo porque se dieron una vuelta larga buscando este tipo de procedimientos a nivel internacional. Llegamos a establecer este convenio, pero finalmente a uno le llama la atención que sea tan sencillo y que lo que tiene que haber detrás es ánimo de conversar, nada más. Es que hemos hablado toda la mañana de que el contrato de construcción es un contrato colaborativo, es donde se plasma en este procedimiento. Así que cchc.cl, sostenibilidad, relaciones contractuales, y ahí pueden descargar el... Y un comentario chiquitito, si me permites, Martín, respecto a lo que está diciendo Macarena, que ella decía, pongámosle ojo a las cláusulas de resolución de controversia. Y nos ha pasado también en el último tiempo con las cláusulas de caso fortuito de fuerza mayor. Pongámosle ojo también a las cláusulas de fuerza mayor, porque la verdad es que o no existen o están muy mal escritas. Y eso también está provocando hartos conflictos con hartos mandantes. Gonzalo, una preguntita adicional. Temas de mediación técnica, ¿han visto mecanismos, lo han visto como algo interesante de activar mediaciones que tengan más bien carácter estrictamente técnico para solucionar problemas técnicos previos a la conflictividad más legal? ¿Tú dices como cámara? Como cámara, como asociado, lo ven como algo, como un camino interesante, porque Sí, no es fácil. Uno muchas veces le plantea a los clientes que tiene sentido, que muchas veces estos temas más bien tienen un carácter técnico que después va escalando y que a lo mejor a veces con una instancia formal de mediación por parte de un profesional técnico puede ser resuelto razonablemente, digamos. A ver, como cámara nosotros no lo hacemos, nosotros no tenemos un centro de mediación. Y de ahí que cuando se acercó el CAMI nos propone
este convenio para las mediaciones pro bono, fue como, o sea, por favor, ¿dónde firmamos? O sea, es algo que nos interesó desde el primer minuto. Ahora, en la práctica, nuestros asociados lo han recibido de la mejor manera, sobre todo si tú piensas en las cuantías. Y como mostró Macarena en sus estadísticas, parten de 250 UF, claro, llegan hasta 11.000, claro, y sobre eso ya es una mediación pagada, digamos, pero que no está dentro del programa. Pero hay una cifra bien dura, y es que los socios de la Cámara Chilena de Construcción en un 82-84% son pymes. Tienen la impresión que son puras empresas grandes, no, son 82-84% son pymes, sobre todo en regiones. Entonces, cuando a ti te dicen, hay un programa de mediaciones de cuantías hasta 3.000 UF, dicen, por favor, o sea, ¿de dónde cayó esto? Porque ellos no tenían ninguna posibilidad de acceder a una mediación si era por el sistema tradicional. Entonces, se encuentran de repente nuestros asociados con una herramienta que les es absolutamente útil y que la están ocupando. Y prueba de ello es que la misma Macarena mostraba en sus cifras que durante el año 2020 han aumentado en un 100% las mediaciones relacionadas con el sector construcción. Entonces, sí se está ocupando, sí es algo que es requerido y que a nosotros nos insta a seguir por la vía de llamar al diálogo, llamar a ponerse de acuerdo antes que terminar judicializando. Estamos en la hora. No sé si Macarena o Sergio quieren decir algo más, algún comentario final. No, solo agradecerte, Martín, la invitación, la iniciativa, la buena compañía de Sergio, de Gonzalo, que en menos de una semana, todavía no se completa una semana, ya estamos hablando ahí los dos juntos de nuevo. Así que eso quiere decir que estamos trabajando colaborativamente. Vale, yo les quiero dar las gracias a todos. Macarena, muchas gracias por tu intermedio al CAM. Gonzalo, muchas gracias también a ti y a la Cámara Chilena de Construcción. Y a Sergio y a Guerrero Olivos también muchas gracias por haber participado en este seminario. Esperamos que haya sido útil y nos vamos a estar conectando próximamente y ojalá en un futuro no tan lejano en algún seminario presencial. Chao, que estén bien. Ojalá. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un abrazo, que estén muy bien. Adiós, Maca. Chao, Gonzalo. Chao, gracias. Nos vemos, Martín. Chao. Adiós a todos. Gracias por venir.